Cuando hablamos de la mafia médica, uy, uy, uy. El último tema que se denunció hoy en la mañanera corrió a cargo de Pamela Ceballos, si no estoy mal así es su nombre, ahorita se lo voy a leer bien por acá, porque Pamela Ceballos efectivamente del Defensor de la Verdad. Ellos también tienen un canal que se llama El Defensor Sin Censura, no lo vaya a confundir, no lo vaya a comparar, no tenemos, creo que Toñito justamente estaba también haciendo alusión a eso, no tenemos nada que ver, eso se lo quiero dejar claro, pero quiero especificarle algunas cosas que quizás para algunos medios o personas sean nuevas y para muchos no lo son. Y es el tema del robo de medicamentos, cómo han utilizado al sector público para negocios privados. Si somos muy claros, desde que llegó Vicente Fox, se ha privatizado el sector público. ¿Cómo empezamos, por ejemplo, con Birmex? Rescato esta frase del doctor Frisby, con el que platicábamos ayer al Chile, y justamente nos decía eso. En México, si México, por ejemplo, hoy todavía no tiene la vacuna patria, si México hoy, por ejemplo, no está vacunando a los niños tanto les preocupa, es porque dependemos de extranjeros y privados. No tenemos Birmex, porque desde que llegó Vicente Fox se desmanteló Birmex. Entonces, al desmantelar Birmex, nos quedamos indefensos, nos quedamos sin opciones, sin manos, para el tema, por ejemplo, de vacunas, por mencionarle solo uno. Porque de tenerlo, perfectamente México podría ya haber tenido la vacuna patria, y como nosotros seríamos los fabricantes, pues entonces nosotros habríamos hecho las pruebas, y si fuera si verdad fuera necesario y fuera un asunto comprobado que funciona y la efectividad y todo esto y pasara todo el proceso, la vacuna al final podríamos aplicarla a los niños. Tanto les preocupa. Bueno, pues ahí está una de las tantas consecuencias de haber desmantelado Birmex. Pero eso no es solo el tema, sino que el sector público, el sector de salud. Ayer justamente el doctor Frisby nos revelaba algo que, pues para mí, para muchos era, pues sí, lógico, pero digamos que el que te lo diga un doctor que justamente perteneció al sector público de salud mexicano, que se enfrentó justamente a ellos y que vaya, ahora está en Estados Unidos porque aquí fue muy rebelde, nos dice y nos confirma muchas cosas. Hay muchas farmacias que están afuera de los hospitales públicos, que son de los gerentes o son de los directores generales de los hospitales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Literalmente sacan las medicinas que llegan a el hospital privado y literal las cruzan a la farmacia privada. O sea, medicina que llega a un hospital público, lo rectifico así, medicina que llega a un hospital público, es perfectamente fácil que el director del hospital lo saque y lo lleve a una farmacia de la que él es socio, dueño, gerente o como le quieran llamar, que podría estar perfectamente enfrente del hospital. Eso es solo por un tema. Pero aparte tenemos otro. ¿Cuántas medicinas no se venden en el mercado negro? ¿Cuántos empleados del sector salud, casi todos, muchos de ellos administrativos, no se roban esas medicinas y justamente son ellos quienes las están vendiendo como si fueran agentes de laboratorios? Por solo mencionar unas de tantas prácticas que ocurren en el sector salud público. Por una razón no es público, porque en realidad de poquito en poquito, ahora sí que pareciera que en cómodos abonos, querían ir desmantelando el sector salud y volverlo completamente privado. Empezaron con Birmex y luego dejaron de darle atención, eventualmente iban a aplicar la de, pues es que ya no tiene caso que invirtamos en el sector salud, como lo han dicho con Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, dejemos que los privados que sí tienen los recursos se hagan cargo porque el Estado ya no puede. Ese es el argumento, empiezan de poquito en poquito, nos van vendiendo esta idea y en un momento dicen, es que ya no podemos, ya no nos salen las cuentas, ahora si invertimos perdemos y por eso necesitamos que los privados se hagan cargo. Ese ha sido el argumento con el cual han privatizado prácticamente todo en México y el sector salud no era la excepción. Pero esto se lo pongo como antecedente para que no se olvide el sentido en el que vamos. El robo de medicamentos no es exclusivo de un estado, de una ciudad o de un sector salud público del estado, de gobierno federal. No es exclusivo. Es más, hay ciertas cifras que le quiero dar que fueron justamente reveladas en comparecencias recientes de justamente la Secretaría de Salud. ¿Cuál es el tema acá? En este año, lo que va
del 20, más bien en lo que fue 2020, se disparó un 82.5% el robo de medicinas. Estamos hablando que el mercado negro podría alcanzar más de 1.500 millones de dólares. 1.500 millones de dólares. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional, el robo al sector farmacéutico en el país en 2020 representó el 5% del total del delito, solamente en ese año. Precisa que se registraron 250 robos relacionados con productos farmacéuticos, una alza del 82.5% con respecto al año anterior. La Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, por ejemplo, señala que alrededor de 8 millones de personas consumen medicamentos robados. Ahí le va otro. Y se estima que el valor total del mercado negro de fármacos podría ir desde 650 hasta los 1.500 millones de dólares al año. Pero la cosa aquí no para. ¿Cuáles son las entidades que más sufren de robo de medicamentos? La encabeza Jalisco. Le sigue Michoacán, Puebla, Nuevo León y la Ciudad de México. Estos son las entidades, son los estados en donde más medicinas se están robando. No es de hoy, no es de ayer, es una cifra que vienen arrastrando. Al menos el 4% de los tratamientos ya tendría también prácticas de mala fabricación. ¿Y qué es lo que pasa cuando estas medicinas son robadas y se encuentran? No pueden utilizarse, porque no sabemos si fueron alteradas, no sabemos el estado en el que están. Entonces, aunque vinieran selladas, no se pueden utilizar. Y por aquí se las roban, y por aquí, aunque aparezcan, como fue el caso de las medicinas del año pasado, simple y sencillamente es perdido. Es un tema perdido. Esto nada tiene sí, por supuesto, que ver con la ineptitud. Muchos han dicho robo de medicinas es un tema de ineptitud, pero en realidad tiene que ver con algo bien fácil, se llama corrupción. Sí, también el sector médico es corrupto, no nada más tiene que ver con el administrativo, también las farmacéuticas son corruptas. Sí, sí hay corrupción en los laboratorios, sí hay corrupción en el sector público, nada más para que quede esto bien claro. Entonces, esto se lo pongo sobre la mesa porque la denuncia que hacen hoy el equipo del Defensor de la Verdad apuntaría a que Enrique Alfaro habría, pues sí, robado las medicinas que pues desaparecieron en la Ciudad de México en octubre del año pasado. Ese es un tema que se hizo viral, pero esas medicinas, no todas, y aquí habría que aclarar, no todas aparecieron en la Ciudad de México. El año pasado, la propia fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, cuando se da este robo de medicinas, dice que a los días, este robo fue el 7 de octubre, si no estoy mal, el 15 de octubre, aparecen 15 y 16 de octubre, las encuentran, se las roban de Azcapotzalco y aparecen en la alcaldía Iztapalapa. Y aparecieron 27 bolsas. Estábamos hablando que se habían robado más de 30,000 medicamentos, 37,000 medicamentos, y aparecieron 8,000 cajas, poquito más de 8,000 cajas. No eran todos los medicamentos, eso es un hecho, y se dijo desde un principio. No aparecieron todos los medicamentos, pero el lote coincidía. Entonces, el lote de las medicinas que se habrían robado de Azcapotzalco, que apareció en Iztapalapa, según la Fiscalía de la Ciudad de México, coincidía perfectamente, era el mismo lote. ¿Dónde están las otras medicinas? Bueno, esa es la otra pregunta. También hubo detenidos por eso, no solo se quedó en ya las encontramos, sino que en la Ciudad de México hubo detenidos por el robo de las medicinas. Eso es lo que pasó. Pero el equipo del Defensor de la Verdad, desde el año pasado, argumenta que el que se las habría robado habría sido Alfaro. ¿Cómo hacen la conexión? Suben varios videos, uno en particular en el que dicen que fueron a la finca, bueno, en realidad no fueron a la finca, sino que medios, de hecho era ADN 40 y otros medios de comunicación, van a una finca en donde había medicamentos robados. Lo que hoy revelan es que ellos tienen copias o tienen los peritajes en donde pues se comprobaría que estos son los medicamentos que se robaron en la Ciudad de México. Cuando ella dice que la fiscal de la Ciudad de México dijo que habían aparecido, dijo que no le salían las cuentas, pero aquí no es un tema de cuentas, es un tema de lotes. Y a eso quiero llegar, no es un tema de cuentas, porque como le digo, en la Ciudad de México aparecieron algunas, más no aparecieron todas las que se habían robado. Y lo que necesitaríamos, que es aquí el tema, lo que deberíamos de corroborar es el lote
que el lote de las medicinas que apareció en Jalisco, en esta finca, sea exactamente el mismo lote de las que se robaron en Azcapotzalco. Y esa sería prueba irrefutable de que hubo un robo de medicinas. Ahí sí, de que medicinas que se robaron en Azcapotzalco acabaron en Jalisco. Esa sería la prueba. No es un tema de cuántas aparecieron allá, porque coinciden con las con las que se robaron acá. No es un tema de números. ¿Por qué no es un tema de números? Y a esto le pongo el tema, pues porque se roban medicinas todo el tiempo. O sea, no podemos decir que solamente se robaron medicinas en la Ciudad de México o que solamente se robaron medicinas en Azcapotzalco o en Iztapalapa. No, se roban medicinas. Jalisco es una de las entidades que encabeza el robo de medicinas, en donde más medicinas se están robando. Ahí valdría la pena preguntarle a el gobernador Alfaro qué está haciendo para erradicar la corrupción que existe en el sector salud de su estado, en donde están robando medicinas y en un año es el estado que encabeza el mayor robo de medicinas. Valdría la pena que Alfaro pudiera contestarnos eso. Esa es la pregunta que hay que hacerle a Enrique Alfaro. Pero para asegurar que las medicinas que se robaron de aquí son las mismas que aparecieron en Jalisco, nada tendría que ver con la cantidad que aparece, sino con el lote. Así que aquí yo esperaría que efectivamente el secretario de Gobernación atienda la petición, que les enseñen los peritajes y que derivado de lo que resulte de los peritajes, que ellos tienen copia, pues que se compruebe si eran el mismo lote. Al final, si se encontró, si se decomisaron estas medicinas robadas, ahí las van a tener en alguna bodega, las tendrían que destruir, pero tendrían que tener el registro del lote. Si coinciden los lotes, entonces sí, ¿cómo es y por qué medicinas robadas de la Ciudad de México terminan apareciendo en Guadalajara? Y es otra pregunta que nos tendría que contestar Alfaro. Pero este asunto, Alfaro lo conoce bien y de ahí nace el que ellos digan que tienen miedo, porque Alfaro, el año pasado, cuando sale esta noticia, acusa a que esto fue una campaña de Morena orquestada en su contra, y ahí le va el porqué. Si no estoy mal, Fernando Carmona, que es el titular del Defensor de la Verdad, fue precandidato de Morena a una diputación. Entonces, ahí es cuando se mezcló el tema, que más que ser un asunto periodístico, era un asunto militante, porque, pues sí, ellos terminaron, bueno, al menos Fernando Carmona sí terminó siendo precandidato, creo que ya no fue candidato, pero sí precandidato. Entonces, vamos a ver, escuchar lo que dijo Alfaro el año pasado sobre este tema, que en vez de responder sobre el robo de medicamentos que sí existe en su entidad, pues se aprovechó del asunto partidista en el que estaban involucrados quienes lo estaban denunciando para decir que era un asunto en su contra, que era una campaña en su contra, y prácticamente se burla de ellos, y yo no dudaría que hasta les pusiera alguna amenaza. Vamos a ver y escuchar lo que dijo Alfaro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La verdad, aquí, como siempre, con muchísimo trabajo, pero me hice un espacio de un par de minutos para nada más platicarles rápido sobre algo que está pasando ya con la proximidad del periodo electoral en las redes sociales y particularmente en las plataformas digitales que Morena y los operadores de la 4T están financiando con millones y millones de pesos con varios propósitos. Uno de ellos, por supuesto, estar atacando a un servidor y a mi gobierno. No me asusta, yo lo he visto 1000 veces. Por esa vía me han querido inventar de todo. Es parte del folclore de los tiempos electorales. Pero hay un video que sí les quiero comentar, vale la pena, en el que sale una supuesta reportera de un prestigiadísimo medio de comunicación que se llama El Defensor de la Verdad y otro que se llama Reservas CDMX, en donde dicen que yo me robé los medicamentos que le robaron al gobierno federal para atender a personas con cáncer. Imagínense nomás. Además de ridículo, muestra el tamaño de preocupación y desesperación que tienen por estarnos atacando. Qué terrible además que usen un tema tan sensible como el asunto de los medicamentos para los niños con cáncer, que por cierto es precisamente el gobierno federal el que dejó de suministrar esos medicamentos, y es precisamente el gobierno de nuestro estado el que tuvo que poner millones de pesos para apoyar a las organizaciones a que compraran estos medicamentos. A los autómatas, que esos son, que sacan esta información, a quienes están detrás de una computadora en el anonimato inventándose historias y gastando millones de pesos que yo no sé de dónde salgan,
Les digo una cosa muy sencilla. No pierdan su tiempo, no van a poder desacreditar el trabajo de quienes estamos todos los días luchando para cuidar nuestro estado. Ese es el tema, ¿no? Yo aquí insisto, lamentablemente, pues Jalisco es uno de los estados que encabeza gran parte de los robos de medicamentos. Eso es lo que tendría que aclarar por default. Por default, ¿qué está haciendo para erradicar el problema? Porque eso no es un asunto que solo le competa al gobierno federal, es un asunto que de hecho en este caso, tratarse de robo, le compete al gobierno estatal. ¿Qué está haciendo Alfaro? Que no evada la responsabilidad que sí le toca. Y en el otro lado, antes de asegurar si sí o si no, pues que se verifiquen estos peritajes y si coinciden los lotes, se lo repito, si coinciden los lotes, entonces sí estaríamos hablando de vamos a investigar qué es lo que está pasando. Hasta este momento, la fiscal Ernestina Godoy de la Ciudad de México no ha dicho que coincidan los lotes, que coincidieron, sí, pero con los que encontraron aquí en la Ciudad de México en otra alcaldía y no eran todos. Es algo que se aclaró desde un inicio. ¿Es raro que no se hayan encontrado todos? Pues no es raro, porque pues de hecho se trata del mercado negro, pues de andarlos vendiendo por otro lado. Entonces no es raro. Y yo solamente... Vaya, este es un tema muy personal y eso lo digo a título muy personal, quizás algunos compañeros lo compartan y otros no. Yo sugeriría que en este tipo de canales de YouTube tuvieras mucho cuidado con el amarillismo. Muchas veces con tal de tener muchos seguidores o con tal de generar videos muy virales, recaen en títulos muy amarillistas. No se nos debe de olvidar, por ejemplo, con el tema de Inés Gómez Montt, como muchos canales lamentablemente ya estuvieron asegurando que la habían detenido utilizando videos que no siquiera correspondían con Inés Gómez Montt y que eran de años pasados porque no la han detenido. Entonces, eso sí valdría la pena dejarlo claro solo como un comentario, porque, pues sí, benditas redes sociales, pero lamentablemente para algunos solamente es cuestión de generar mucho tráfico y un tema muy de marketing, pero nada realmente tiene que ver con esta vocación o con el rigor periodístico. Y ahí es en donde pues mucha gente ha caído en la desinformación. Y bueno,